Juan 21, perdón, San Juan 21. Juan 21, 15 al 17. Dice la escritura, hermanos, por favor ayúdenme a leer ahí desde el 15 hasta el 17, hermanos, por favor. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón, hijo de Ana, más que estos. Él respondió, sí, Señor, tú sabes que él dijo, lleva mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Él respondió, sí, Señor, tú sabes que me amas. Le digo, pastorea mis ovejas. Le digo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le entendió que le dijese la tercera vez, y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que me amas. Y Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Vamos a orar. Señor y Padre bendito, agradecemos en esta tarde, en este mediodía, Señor, la vida que nos prestas porque nos permitiste abrir nuestros ojos esta mañana. Agradecemos por ello, Señor, porque también nos has traído con bien. Y en este lugar, Señor, nos hemos reunido para alabar tu nombre, para bendecirte, Señor, para glorificarte, pero también, Señor, para ser edificados en el conocimiento de tu palabra, de tu Hijo Jesucristo, Señor. Gracias, bendito Dios, por este privilegio que tenemos, poder congregarnos con toda libertad, de poder tener este compañerismo, Señor, y así, Padre bendito, llegar a tu presencia a través de la oración para rogar y suplicar que hables a nuestro corazón por medio de tu palabra. El Espíritu Santo, Señor, se encargue de aplicar tus verdades espirituales a nuestra alma, Señor, para que podamos ir a casa en ese día, Señor, fortalecidos, renovados en nuestra fe, Señor, y en todo aquello que hagamos. Padre bendito, glorifícate, Señor, usando a tu siervo para que seamos edificados, Padre, y habla tú a través de él, Señor, a nuestras vidas y a nuestros corazones. Usa tu palabra conforme a tu voluntad, Señor, y manifiesta tu presencia en este lugar. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias. Amén. Amén. No sé si en algún momento usted a alguien o usted mismo le haya confrontado, usted mismo se haya confrontado, o la misma palabra de Dios le haya confrontado con esta pregunta. En este pasaje, el contexto, hermanos, es que Jesucristo había, antes de su muerte, había escuchado a Simón, Pedro, decir que él estaba dispuesto a ir a sufrir y aún ir a la cárcel o sufrir la muerte, y que él no se iba a escandalizar, que él no iba a él no le iba a afectar. Sin embargo, Jesucristo le dice, Pedro, y yo creo que con tristeza en el corazón, le dice, pues me vas a negar 3 veces antes que el gallo cante, porque el diablo me ha pedido para darte una sacudida y tú no vas a poder mantenerte firme, no vas a poder mantener tu palabra, vas a negarme 3 veces. Y así sucedió. Cristo era llevado para ser juzgado, para ser interrogado. Pedro, hermanos, ahí al estar alrededor o en la fogata, junto con todos los hombres que rodeaban esa fogata, le negó 3 veces. Cuando Pedro se dio cuenta de lo que había hecho y de cómo se había cumplido la palabra de Cristo, con arrepentimiento, porque Pedro se arrepintió, dice que lloró con amargura de alma.
Sin embargo, hermanos, cuando pasó todo, Jesucristo fue llevado a la cruz, murió, pasaron las horas, fue sepultado, pasaron los días, se encuentra con la noticia de que Jesús resucitó, de que Jesús se levantó de la tumba y que algunos están dando testimonio de ello, de haberle visto ya resucitado. El apóstol, hermanos, aún con todo eso, no es convencido y se va a pescar, lo siguen otros apóstoles, pero estando ahí, hermanos, pescando, esa mañana Jesucristo se aparece y entonces se dan cuenta ellos de ello, lo reconocen y el apóstol Pedro pues tiene ese remordimiento probablemente, tiene ese pesar en su corazón, tiene esa vergüenza también, porque yo creo que no puede sentir otra cosa más que vergüenza de haber negado a su Señor en el momento más importante, o tal vez en el momento más crítico. Cuando Jesús necesitaba el apoyo, hermanos, de todos sus discípulos, Pedro no solamente se había escandalizado como todos los demás, sino que le negaba ahora. Y él sin duda traía esa carga en su corazón, aunque había pedido perdón probablemente, aunque había llorado hasta la amargura, hermanos, en su corazón, sin embargo, está eso en su corazón. Pero finalmente tiene que salir del agua, viene, hermanos, con nuestro Señor Jesucristo, y en la misma escena, una fogata, Cristo mirándole de frente, es confrontado con esta pregunta en 3 ocasiones. Jesucristo le dice: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Es decir, que los demás apóstoles que se encontraban con él ahí. Le vuelve a hacer la segunda vez la misma pregunta: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y es probable, hermanos, que Jesús está frente a frente, cara a cara, haciendo contacto visual con el apóstol. Le vuelve a preguntar la tercera vez y le dice: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro responde en la primera ocasión, hermanos, y le dice: Señor, tú sabes que te amo. La segunda vez, el apóstol Pedro vuelve a responder y le dice: sí, Señor, tú sabes que te amo. Pero parece que las palabras del apóstol, hermanos, en ese principio, primera y segunda ocasión, no salen con la fuerza que deberían de salir, no salen de lo más profundo de su corazón, sino solamente son palabras que aparentemente, yo no dudo del amor del apóstol, claro que Pedro amaba a Jesús. Pero esa carga que traía por haberle negado hacía que Pedro no pudiera expresar esas palabras, hermanos, con todo su ser, con toda la confianza como lo hubiera hecho días atrás. Esa carga de pecado, de falla, hermanos, de que le había fallado su Señor, hacía que él expresara esas palabras no con esa fuerza, confianza, con que Jesús quería que él externara esas palabras. Y por eso le hace la tercera ocasión otra vez la misma pregunta. Y entonces ahora Pedro dice, se entristece en su corazón, y le responde: Señor, tú lo sabes todo. Parece que Pedro ahora sí se rinde ante el cuestionamiento de nuestro Señor Jesucristo y le dice: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Y ahora sí, Cristo escuchó esas palabras, hermanos, de lo profundo de su ser, del apóstol Pedro. Y entonces le hace una promesa. Pero, ¿a qué quiero llegar con esto, hermanos? A lo mismo que Cristo. Que usted se sienta confrontado con la misma pregunta que Cristo le hizo al apóstol Pedro. Que en vez de al leer estas palabras, hermanos,
¿Me amas? Y en vez de usted leer el nombre del apóstol Pedro, usted ponga su nombre. Cristo cuestionándole a usted frente a frente. ¿Me amas? ¿Cuál sería, hermanos, la respuesta nuestra? No sé, algunos de inmediato probablemente contestarían sí, yo lo amo. Algunos tal vez lo dudarían y al final estuviéramos todos aquí como Pedro estaba con sus compañeros y tuviéramos que responder, tal vez usted diría, con duda en su corazón tal vez, tardando un poquito en responder, pero usted diría, sí, Señor, te amo, porque imagínense todos aquí nosotros, hermanos, que Cristo apareciera aquí en medio de nosotros y nos preguntara uno por uno, nombre por nombre. ¿Cómo responderíamos? ¿Cómo respondería usted, hermanos, este cuestionamiento ante la mirada fija, escrutadora de nuestro Señor Jesucristo? ¿Cuál sería su respuesta? No sé. Por eso en esta tarde, hermanos, quiero compartir con ustedes este mensaje que le he titulado ¿Cómo saber? ¿Cómo saber que amamos a Dios? Porque a la mujer usted dice, bueno, es que, como dice el apóstol Juan, no podemos amar aquello que no vemos. Usted puede decir, es que yo no veo a Dios. Usted puede decir, es que yo no siento a Dios. Usted puede decir, es que yo no percibo, no experimento la presencia, el poder de Dios. Algo ahí en su corazón no está bien. Algo ahí en su persona no está bien. Porque cuando amamos a Dios, hermanos, podemos percibir su presencia. Podemos escuchar su voz. Cuando leemos las Escrituras, cuando oímos la predicación de la palabra, hermanos. Así que tenemos que saber que amamos a Dios. ¿Cómo saber que amamos a Dios? En Deuteronomio capítulo 6, vamos ahí, por favor. Lo primero que quiero compartir con usted, el primer punto del mensaje es precisamente el mandamiento, porque hay un mandamiento en la Biblia. Usted tiene que amar a Dios, porque hay un mandamiento en la palabra de Dios. Y ese mandamiento, hermano, lo encontramos en Deuteronomio capítulo 6, versículo 5. Por quiero pedirle que me ayude leyendo el pasaje, hermanos. Deuteronomio capítulo 6, verso 5, dice la Escritura de la siguiente manera. Y estas palabras, el 5, ¿verdad? Dice, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Este mandamiento, hermanos, escrito aquí, estaba siendo dirigido especialmente al pueblo escogido de Dios, que era el pueblo de Israel. Y el versículo 4 dice, oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y luego el mandamiento, amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Este es el mandamiento, hermanos, de Dios para nosotros. Y aunque esté dirigido al pueblo de Israel, también se aplica a nosotros como pueblo de Dios. Ahora vaya a Mateo para que vea, por favor, en Mateo capítulo 22. Mateo capítulo 22, versículo 37. Ese mismo mandamiento que se aplica al pueblo de Israel, es el mismo mandamiento, hermanos, para usted y para mí. Mateo 22, verso 37, dice la Escritura, Jesús le dijo, cuando los fariseos habían venido aquí junto con los saduceos, porque siempre estaban tratando de hacerle caer en una trampa a nuestro Señor Jesucristo, siempre estaban tratando de tentarle con preguntas. Vinieron, hermanos, aquí. Uno de ellos, uno de los fariseos le pregunta y le dice, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? A ver, Señor, a ver, maestro, le dice,
¿Cuál es el gran mandamiento? Es decir, el gran mandamiento, el número 1 y el mayor, el más importante. Jesús responde y le dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Hermanos, ese mandamiento también es para ti y también es para mí. Es para cada uno de nosotros los que estamos aquí presentes. Y saben que este mandamiento, hermanos, involucra todo nuestro ser. Dice ahí nuestro Señor Jesucristo: con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Es decir, toda tu persona, toda tu capacidad, todo lo que tú eres, tu ser, espíritu, alma y cuerpo, debe estar unido y centrado en el amor hacia Dios. ¿Qué esto significa, hermanos? Que cuando amamos a Dios, Dios es todo para nosotros. Amar a Dios, hermanos, es poner a Dios en primer lugar en nuestras vidas. Y ese mandamiento lo tenemos aquí, hermanos, y lo podemos buscar y leer en muchos otros pasajes que se encuentran en la Biblia. Pero la pregunta sigue siendo la misma: ¿amas a Dios? La pregunta sigue siendo la misma pregunta que Jesús le hizo a Pablo. Pon tu nombre, a Pedro, perdón, pon tu nombre ahí y escucha la voz de Jesucristo preguntándote: ¿me amas? ¿Me amas? Porque el mandamiento lo tenemos. Tienes que amar a Dios con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con todo tu corazón, con toda tu mente, con todo tu ser, hermanos. Involucra nuestro ser completo y involucra también, hermanos, todo nuestro tiempo, es decir, lo que somos, todo lo que somos, hermanos. No hay otra explicación, no hay vuelta por otro camino. Hermanos, tenemos que amar a Dios como la palabra nos enseña, pero la pregunta es: ¿cómo saber que amamos a Dios? Bien, quiero mencionarle algunas maneras en que nosotros podemos mostrar y de esa manera saber que amamos a Dios. Y viene lo más importante, hermanos. ¿Por qué? Porque si alguna de estas cosas faltan en nosotros, no están en nosotros, o sencillamente, hermanos, no las vemos en nosotros, quiere decir, hermanos, que necesitamos amar a Dios, porque no lo estamos amando. Salmo 27, por favor. Salmo 27. Maneras en que mostramos ese amor. Y ya tienen el Salmo, versículo 4, por favor, hermanos. Lea conmigo este pasaje. Salmo 27, 4. Dice así la Escritura: una cosa he demandado a Jehová, y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová, para adquirir en su templo. Quiero pedirles que lo lean una vez más, porque faltaron mucho de leer, hermanos. Únanse a la lectura, por favor. Dice otra vez: una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para adquirir en su templo. En el Antiguo Testamento, Dios manifestaba su gloria. Dios manifestaba su presencia en la casa, hermanos, que se había edificado con ese propósito y con el propósito de glorificar, de adorar y de honrar a Dios. Por eso el salmista, cuando escribe, él dice: una cosa he demandado a mi Dios, a Jehová, y eso es lo que voy a buscar. Es decir, voy a poner todas mis fuerzas, todo mi empeño, todo lo que sea posible para lograrlo. ¿Y cuál era eso? Dice ahí la segunda parte del texto: que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. No significaba que él tenía que vivir en el templo, sino que todos los días que hubiera actividad,
Todos los días que había un servicio, él tenía que estar presente y él se iba a encargar de buscar la manera, la forma de estar ahí, dice, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Ahora, hermanos, por supuesto que hoy estamos en un tiempo distinto y diferente. Hoy Dios, hermanos, no está en este lugar cuando nosotros no estamos. Es decir, Dios no manifiesta su gloria, porque Dios dice, donde están 2 o 3 congregados en su nombre, ahí está Él. Es decir, cuando venimos para tener un culto, hermanos, y con el propósito de adorar a nuestro Dios, Dios está aquí. Amén. Eso significa que en cada servicio, en cada culto, Dios se presenta, hermanos, para estar entre nosotros. Pero, ¿cómo saber que amamos a Dios? En que el Señor, nuestro Dios, y el reino de Dios, hermanos, tienen la preeminencia. En otras palabras, en que Dios y las cosas de Dios, hermanos, son lo primero. Antes que todas las cosas, incluso antes que yo mismo, Dios es primero. Y esto habla, hermanos, de que su reino y de que Dios, hermanos, es el primero en mi corazón, es el primero en mi vida. Por tanto, es lo mismo que el salmista está diciendo aquí, de que esté yo en la casa de Dios. ¿Cuál era el propósito de estar en la casa de Dios? Bueno, era de estar con Dios, era de estar en la presencia de ese Dios. No solamente ese día, sino todo el tiempo que fuera necesario, hasta el final de su vida, hasta la muerte, el tiempo que Dios le permitiera vivir. Él quería contemplar la hermosura de Dios, él quería estar en la presencia de Dios. Y eso es precisamente, hermanos, cuando amamos a Dios, Dios se convierte en el primero en nuestras vidas. Si Dios no es el primero y las cosas que tienen que ver con Él no es el primero en nuestras vidas, hermanos, entonces nos está faltando amor hacia nuestro Dios. Y aunque usted y yo digamos que amamos a Dios, en realidad, hermanos, no estamos amando a Dios, porque dice la Escritura que donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Y para muchos, hermanos, su tesoro son otras cosas, menos las cosas espirituales. Porque para las cosas espirituales, cuando Dios es nuestro tesoro, cuando Él es el primero, hermano, no importa lo que suceda, lo que pase, yo voy a esforzarme, como dice el salmista, esta buscaré. Y eso implica sus fuerzas. Eso implica, hermanos, todo su ser, empeñándose para alcanzar ese propósito. Así que si nuestro propósito en la vida, hermanos, no es Dios el primero, no es Dios nuestra prioridad, no son las cosas de Dios, hermanos, lo que tiene prioridad en nuestras vidas, sino otras cosas que para nosotros son importantes. Eso significa, hermanos, que no puedes responder a la pregunta de Cristo, ¿me amas más que los demás? No puedes responder así. ¿Por qué? Porque no es Dios el primero en tu vida. No es Dios el primero. No es las cosas de Dios la prioridad. Son nuestros intereses o aquello que nos beneficia, hermanos, lo que va a ocupar el primer lugar en nuestras vidas. Y entonces, después de eso, solamente entonces, después de eso, Dios viene a ocupar un lugar en mi vida. Es decir, el segundo, o el tercero, o el cuarto, o el último. Hermanos, una manera en que mostramos ese amor es que nuestro Dios y todas las cosas que tienen que ver con Él son prioridad para mí. Si no es así, hermanos, necesitamos trabajar en nuestro amor para con Él. Mire en el Salmo 16:8. Salmo 16. Dice la palabra de Dios, hermanos, en este pasaje: a Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido.
Una vez más, el salmista, hermanos, escribe y dice, a Él, a mi Dios, he puesto siempre, no solamente el fin de semana, no solamente un día a la semana, siempre, es decir, todo el tiempo, hermanos, aún estando en casa, yo busco el rostro de Dios. Aún andando en el camino, aún estando en el trabajo, yo siempre busco la presencia de Dios porque he puesto a Dios en primer lugar. Él es mi prioridad antes que todas las cosas. Y ha pasado a veces que usted tiene tanta hambre, ¿verdad? Que llega, se siente y empieza a comer y se olvida que oró. Que tenía que orar, perdón. Y ya se acuerda y a veces dice, bueno, pues ya comí, ya después le doy gracias. Dios sabe que en mi corazón hay gratitud. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque no tenemos ese amor que Dios desea y manda y demanda de nosotros. En el Salmo 84, por favor. Salmo 84, versículo 2. Salmo 84. Dice la palabra de Dios, hermanos, en el versículo 2. Anhela mi alma. Por favor, léalo conmigo también, hermano, este pasaje. Dice, anhela mi alma y aún ardientemente desea usar mi corazón y mi carne cantan a Dios vivo. Hermanos, a la luz de este pasaje, usted puede decir, así es. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová, es decir, estar ahí reunido en la presencia de Dios, junto con todos mis hermanos, junto con todos los demás, que vamos con el mismo propósito, que vamos, hermanos, con el mismo anhelo en nuestro corazón, un anhelo ardiente por estar ahí. O llegamos porque tenemos que cumplir con un ministerio que tenemos, o llegamos porque alguien nos está diciendo, ¿sabes qué? Vamos, vente, te doy ray. O vamos porque es que me van a pagar, ahí me deben, ¿verdad? Y voy a cobrar, si no voy, ¿cómo cobro, verdad? Y me quedo sin el... Hermanos, realmente, a la luz de la palabra de Dios, ¿podemos decirle a Cristo, te amo? Como lo expresó finalmente el apóstol Pedro. Mi corazón, dice, y mi carne cantan al Dios vivo. Cuando ya estamos aquí, hermanos, por la razón que sea, cantamos, como dice el salmista aquí, con nuestro corazón y con todo nuestro ser, aún con nuestra carne, o sencillamente abrimos nuestra boca sin externar nuestra voz, hermanos, porque no está nuestro corazón aquí. O porque los demás me están viendo, ¿verdad? Y ya por lo menos hago que canto. Si no es así, hermanos, entonces nos falta amar a nuestro Dios. Aquí mismo en el Salmo 73, por favor. Salmo 73, 25. Dice la palabra de nuestro Dios. ¿A quién tengo yo en los cielos? Vea lo que dice este pasaje. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? ¿A quién más? Y luego dice, y fuera de ti nada deseo en la tierra. Es decir, las cosas terrenales, hermanos, pasan a un segundo término. Ya no son tan importantes. ¿Sabe por qué? Porque ahora Dios y las cosas de Dios son mi prioridad. El amor hacia Dios me impulsa, hermanos, a hacer a un lado las cosas terrenales, las cosas materiales, las cosas que aquí para el mundo son importantes, por las cuales el mundo se afana, hermanos, y aún se muere, ¿verdad? A causa de ello, para nosotros ya no es importante. ¿Por qué? Porque nuestro Dios está en los cielos. Y fuera de Él, dice aquí, en la tierra, nada deseo. ¿Cómo estamos, hermanos? A la luz de estos pasajes, ¿realmente Dios tiene la prioridad de nuestras vidas? ¿Realmente usted puede decir, amo a Dios, amo a mi Señor Jesucristo, amo a mi Salvador? Si no es así, hermanos, necesitamos trabajar en ello. Esa es una manera de mostrar nuestro amor a Dios. Otra manera, hermanos, es amando su palabra. Juan 14. Amando su palabra, dice San Juan, el Evangelio de San Juan, capítulo 14, versículo 15. 14, 15. Por favor, hermano, léalo conmigo. Es un texto cortito, muy cortito, y que
ya conocemos, dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Jesucristo mismo, hermanos, expresa estas palabras. Y él dice ahí, si me amáis, guardad mis mandamientos. Los apóstoles se habían entristecido porque Jesucristo les había dicho que pronto tenía que partir y los iba a abandonar, los iba a dejar. Pero no los va a dejar solos, él va a enviar al Consolador. Más adelante hace la promesa, todo el capítulo 14, 15 y 16, hermanos, lo dedica a hablar sobre el Espíritu Santo. Pero en este intercambio de palabras con los apóstoles, hermanos, Jesucristo les está diciendo, me voy, no hay problema, porque todo lo que ustedes le piden al Padre, el Padre se los va a dar. Y luego le dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Hermanos, otra manera en que mostramos el amor de Dios es cuando amamos la palabra de Dios. Ahora, ¿cómo mostramos que amamos la palabra de Dios? Adivinen, hermanos. Obedeciendo. Obediencia, ¿qué más? Fidelidad. Dándole prioridad a la palabra de Dios, ¿verdad? Buscándola, leyéndola, meditándola, estudiándola, escuchándola. Ahora, hermanos, ¿cuántos de nosotros leímos la palabra de Dios en esta semana? ¿Cuántos de nosotros, hermanos? El pastor Joaquín hizo una pregunta cuando vino el sábado pasado a predicar aquí a los varones. Y él decía, ¿cuántos de los que estamos aquí en este año estamos ya a punto o ya leyeron, ya la terminaron de leer la Biblia? Porque como creyente, el creyente debería de leer la Biblia cada año, por lo menos cada año, ¿verdad? Una vez al año. ¿Cuántas veces la has leído? Por lo menos una vez en tu vida, aunque sea. ¿Has leído toda la palabra de Dios desde Génesis hasta Apocalipsis? Hemos escudriñado las Escrituras, hermanos. Ahí se muestra el amor hacia la palabra de Dios. ¿Sabe por qué? Porque es la palabra de Dios. Son palabras, hermanos, de Cristo, son palabras del Padre, son la inspiración, hermanos, toda ella del Espíritu Santo. Y yo debería amar este libro, cuidar este libro, proteger este libro, aplicar este libro a mi vida, obedecer este libro en todo lo que se me manda, hermanos, porque es la palabra del Dios al que yo adoro, al que yo amo, al que yo sigo y al que yo sirvo, hermanos. Pero si este libro no es nada y llego y lo arrumbo, hermanos, y lo guardo, hermanos, entonces, ¿dónde está el amor hacia la palabra de Dios? ¿Dónde está el amor a Dios? No amamos a Dios, hermanos, si no podemos amar su palabra. En Deuteronomio capítulo 11, vaya ahí, por favor. Deuteronomio capítulo 11. Dice la Escritura en el versículo 1. Amarás, pues, a Jehová tu Dios. Y luego dice, y guardarás sus ordenanzas, sus estatutos, sus decretos y sus mandamientos todos los días. ¿Sabe cómo deberíamos estar, hermanos, cuando amamos la palabra de Dios? Con la Biblia en las manos todo el tiempo. Pero ¿sabe qué ha sustituido la Biblia? El celular. El celular, hermanos. Se sube usted al transporte público y usted se da cuenta que todo el mundo va con el celular. Las mujeres van a agarrar de una mano con el celular aquí y con las uñas así. Unas uñotas como de metro, ¿no? Pero no sueltan el celular, luego el camión la sacude, ¿va? Y no se caen, ya están bien entrenadas. Y los hombres también, no nos quedamos atrás, ¿verdad? Te sientas, lo primero que agarras es el celular. En el tren, en el transporte público, en donde quiera, hermanos, en un descanso que tienes por algo, el celular. Siempre el celular, hermano. Y la palabra de Dios. Digo, en el mundo es normal. ¿Por qué? Porque el mundo, hermanos, no tiene a Dios en su corazón. No ama a Dios. No conoce la palabra de Dios. Pero usted y yo somos creyentes. Debería haber una diferencia entre uno que no es creyente y que no tiene temor a Dios y que no ama a Dios. Entre uno que es creyente, hermanos, y ama a Dios.
Ahora, a lo mejor usted dice, bueno, es que en el celular tengo la Biblia, sí, pero están en el Facebook, están en el Instagram, están en el TikTok, ¿verdad? Todas las redes sociales, menos en la palabra. Qué bueno que tenemos la Biblia ahí, ¿verdad? Y que a lo mejor usted la va escuchando. Pero si no es así, hermanos, si no es así, ¿cómo podemos decir que amamos a Dios si no amamos su palabra? Esa es una manera en que yo puedo mostrar y demostrar que amo a Dios. En Job, vaya ahí también, por favor, hermanos, Job 23:12. Job 23:12, dice la Escritura, hermanos, del mandamiento de sus labios nunca me separé. Guardé las palabras de su boca, dice, más que mi comida. Job, hermanos, Job, cuando se está defendiendo su causa delante de Dios, recuerden que Job había perdido todo, completamente todo, su familia, sus hijos, hermanos, su tierra, sus empleados, todos sus obreros, todo su ganado, toda su riqueza, toda su salud también, cuando no tenía absolutamente nada. Hermanos, él le dice a Dios, Dios, del mandamiento de tus labios nunca me separé. Y tal vez él está alegando esto porque, hermanos, ¿cómo es posible? O probablemente cruzaba por su mente este pensamiento, ¿cómo es posible que a pesar de todo esto yo esté sufriendo? Mis hijos, mi ganado, mi riqueza, mis tierras, mi propia salud. Cuando dice él, del mandamiento de sus labios, nunca me separé. Eso significa, hermano, no que tuviera ahí una porción de las Escrituras a su lado todo el tiempo o la llevara bajo el brazo, ¿verdad? No, significa, hermanos, que él aplicaba la palabra de Dios en todas las áreas de su vida. Todo el tiempo, en las decisiones que él tomaba, en lo que él hacía, hermanos, la palabra de Dios influía en sus actos, en sus acciones. Y dice, guardé las palabras de su boca más que mi comida. Para él era tan importante, hermanos, mucho más que el alimento físico. Pero para nosotros, hermanos, sigue siendo la pregunta, ¿me amas? Entonces, si me amas, muéstralo amando la palabra de Dios. Muéstralo amando la palabra de Dios. Salmo 119. Dice ahí, hermanos, en el Salmo 119, versículo 20. Quebrantada está mi alma de desear tus juicios en todo tiempo. Quebrantada está mi alma. Mire, cuando usted empieza a leer, y empieza a leer, y empieza a leer, y empieza a descubrir verdades espirituales, y el Espíritu Santo le comienza a revelar, hermanos, verdades espirituales que usted nunca pensó que existirían en la palabra de Dios, o que usted comprendería, hermanos, empieza a haber un deseo en su corazón por la palabra de Dios. Pero si usted no hace caso, cuando tiene ese deseo en su corazón de ir y leer la palabra de Dios, y usted, hermano, cierra su oído y endurece su corazón y dice, después no tengo tiempo porque está afanada en los quehaceres de este mundo, hermanos, entonces eso se apaga. Pero aquel que ama a Dios tiene que amar la palabra de Dios al punto, como dice el salmista, mi alma está quebrantada. Hay dolor en el corazón cuando no se puede accesar a la palabra de Dios. Si estamos así, hermanos, deseando oír, escuchar, leer, aprender la palabra de Dios, entonces quiere decir que usted ama la palabra de Dios, porque usted ama a Dios. En Primera de Juan capítulo 5, dice la Escritura en el versículo 3. Pues este es, véanlo conmigo por favor, hermanos, dice, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son pecados. ¿Cuál es el amor a Dios? ¿Cómo puedes mostrar que realmente amas a Dios? Guardando
sus mandamientos. Y sus mandamientos, dice, no son graves. Lo que Dios nos manda en realidad, hermano, no es algo grave, no es una carga, no es algo difícil de hacer. Es tan sencillo, hermanos, que un niño lo puede hacer. El problema es que nosotros, hermanos, a veces no estamos dispuestos, no hay amor en nuestro corazón por obedecer, que los mandamientos se convierten en algo gravosos para nosotros, en una carga para nosotros, porque tan sencillo, hermanos, es tomar 2-3 minutos, hermanos, del día en donde andamos para orar a Dios y tener comunión con Él. Es tan sencillo, hermanos, doblar nuestra cerviz delante del Padre y comunicarnos con Él, hermanos, y externarle lo que tenemos en el corazón, o sencillamente una oración de alabanza y de honra hacia Dios, hermanos, por su cuidado, su protección, por su provisión, por lo que tenemos, hermanos, que a muchas veces ni siquiera lo merecemos. Pero, ¿sabe qué? Eso se hace pesado, se hace un trabajo, porque no hay amor en nuestro corazón. No hay amor en nuestro corazón, así que no hay tiempo para Dios. En la segunda de Juan, versículo 6, dice, segunda de Juan 6, y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento, que andéis en amor como vosotros habéis oído desde el principio, porque Juan dice, yo no les estoy enseñando un mandamiento nuevo, el mandamiento que siempre ha existido, y ese es, amarás al Señor tu Dios. Amarás a Jehová tu Dios. ¿Cómo mostramos que amamos a Dios? Cuando Dios es el primero en nuestras vidas, cuando Él tiene la prioridad. Cuando su palabra, hermanos, es también lo más importante para nosotros, porque amamos esa palabra. En el Salmo 63, vaya ahí al Salmo 63, hermanos, por favor, versículo 1 y 2. Salmo 63, 1 y 2. Otra manera, hermanos, en que mostramos amor hacia Dios. Dice el versículo 1 y 2, Dios mío, eres tú. De madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en tierra seca y árida donde no hay aguas, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario, porque mejor es tu misericordia que la vida, mis labios te alabarán. ¿Sabe? Otra manera en que podemos mostrar amor hacia Dios, hermanos, es cultivando una vida de oración personal. Una vida de oración personal. El salmista le dice a Dios, Dios mío, eres tú. De madrugada te buscaré. Mi alma, dice, tiene sed de ti, mi carne te anhela, en tierra seca y árida donde no hay aguas. El salmista tiene un deseo por estar en la presencia de Dios, hermanos, que promete buscar a Dios en la madrugada, antes de que el sol salga. Él ya está, hermanos, en la presencia de Dios. Como cuando estás en el desierto y tienes una sed infinita y deseas encontrar esa agua que satisfaga tu sed. Ese es el deseo, hermanos, que tenemos por estar con Dios. Y eso habla de una vida de oración. No significa, y no tiene que ser así, hermanos, levantarte a las 3 de la mañana. La mayoría aconseja orar y está bien. Hay que orar, hermanos, si se puede en la mañana, porque en el día no vamos a poder. Pero no importa el horario, tú puedes orar a cualquier hora del día. Si se te acomoda después de la comida, o después en la tarde cuando tienes un tiempo para descansar, o en la noche cuando vas a dormir. El detalle, hermanos, es cultivar en nuestras vidas un tiempo de oración con Dios. Algo que se haga un hábito ya en nuestras vidas, hermanos, una vida de oración personal. Están bien las oraciones, hermanos, colectivas, está bien las oraciones familiares, ¿verdad? Cuando nos juntamos en familia y oramos tomados de la mano ahí, dándole gracias a Dios por el día y pidiendo por las peticiones y necesidades que hay, tanto personales de nuestra familia como de la iglesia o de nuestros hermanos. Pero necesitamos un tiempo especial apartado para Dios. Y eso, hermanos, no lo tenemos si no amamos a Dios.
Mateo 22, 39, por favor. Mateo 22, 39. Otra manera en que podemos saber que amamos a Dios y mostrarlo, hermanos, es cuando amamos a nuestros hermanos en Cristo. 22, 39. ¿Lo tienen? Lea conmigo, dice. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo. Jesucristo no menciona el primer mandamiento, es amar a Dios. Pero el segundo y más importante mandamiento después de amar a Dios, dice, es amar a tu prójimo como a ti mismo. ¿Y quién es tu prójimo? El que tenemos más próximo a nosotros, el que está a nuestro lado. Ahí comenzamos, hermanos, a mostrar el amor hacia Dios, o amando a nuestros hermanos en Cristo. Y aquí hablamos de todos aquellos que son creyentes, hermanos. En 1 de Juan capítulo 3, 1 de Juan capítulo 3, dice la palabra de Dios, hermanos, en el versículo 11. Porque ese es el mensaje que habéis oído desde el principio. ¿Qué dice ahí? Que nos amemos. Que nos amemos, hermanos, unos a otros. Yo entiendo que existen diferencias a veces abismales, hermanos, en pensamiento, diferencias en hábitos, diferencias en educación, diferencias en muchas otras cosas, hermanos, en las cuales nunca vamos a poder coincidir y compaginar, hermanos, pero esa diferencia deben ser hechas a un lado, hermanos, y debemos nosotros amar a nuestros hermanos, porque Juan dice, este es el mensaje que habéis oído desde el principio. Es el mismo mensaje, no se nos predica algo distinto, algo diferente. El mismo mensaje es amarnos unos a otros, es amar a nuestros hermanos. Es que nos amemos, hermanos, a pesar de esas diferencias. Sí, yo no voy a estar de acuerdo a lo mejor con mi hermano Emanuel, pero no por eso vamos a ser enemigos, porque el amor de Cristo nos une. Porque debemos unirnos en el amor de Cristo. Hermanos, leía por ahí en algún lugar y decía, ¿cómo le van a hacer, hablando de pastores, de las diferencias que existen? Porque entre los pastores hay muchas diferencias, no doctrinales, sino de práctica. Algunos, ¿verdad? Tenemos un culto de una forma, otros tienen otro culto de otra forma. Algunos no tocan guitarra, no permiten la guitarra en sus iglesias, y otros tenemos guitarra hasta eléctrica, ¿verdad? Hay tantas diferencias. Pero esas pequeñas diferencias, hermanos, que existen, a veces nos separan, ¿verdad? Yo no él toca guitarra. Completamente distintos. Y decía ese comentario, ¿cómo le van a hacer los pastores? Porque aquí no se hablan, no se apoyan. Es más, dice, yo y se saludan. ¿Cómo le van a hacer? Allá ese hermano, allá esa hermana, a lo mejor vas a decir enfrente. Dios te va a decir, ahora sí, a ver qué hace aquí. Imagínense, ¿cómo le van a hacer? ¿Cómo le vamos a hacer, hermanos? ¿Cómo mostramos que amamos a Dios? Al amar a nuestros hermanos. ¿Por qué debemos amarlos? Porque ellos también son hijos de Dios. Adoran al mismo Dios. Hermanos, estamos en el mismo barco, ¿verdad? Vamos
vamos en el mismo camino, en el mismo sentido. ¿Cómo es posible que no podemos amar a nuestros hermanos? No significa que por eso ya tenga que yo que estar ahí con él todo el tiempo, toda la vida, con las mismas ideas, con el mismo pensamiento. No, significa tolerancia, significa aceptación, significa caminar juntos, trabajar juntos, aunque luego nos separemos. Eso es, hermanos, amar a nuestros hermanos. ¿Me explico? Y hay muchos pasajes que nos hablan, hermanos. Aquí mismo, en el capítulo 4, versículo 20, dice, si alguno dice, yo amo a Dios, y luego ¿qué dice? Y aborrece a su hermano. ¿Qué es? Mentiroso. Es un mentiroso. Es una mentirosa. ¿Por qué? Porque ahí está alabando a Dios con sus labios, pero con esos mismos labios, hermanos, rechaza a su hermano aborreciéndolo. Pues el que no ama a su hermano, dice, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Tenemos, hermanos, que mostrar el amor a Dios, amándonos los unos a los otros. Dice el versículo 21, y nosotros tenemos este mandamiento de Él. El que ama a Dios, ¿qué debe hacer? Ame a su hermano. Con todos sus defectos, con todas sus diferencias. Ama a su hermano. No lo abrace si quiere, pero Romanos 12:10 dice la escritura, hermanos, aquí en este pasaje, amaos nosotros a nosotros con amor fraternal, amor fraterno, amor de hermanos, cuanto aún prefiriendo los unos, mejor estar con nuestra familia cristiana, hermanos, que estar con una multitud de gente que tiene ni temor de Dios. En el 13:8 dice, y mismo en Romanos, no debáis a nada, sino en amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Y primera de Pedro y otros escritores, hermanos, que tenemos, nos hablan del amor que debe existir entre nosotros, porque amarnos mostramos el amor que tenemos hacia Dios. Ya por último, hermanos, sirviendo a Dios en obediencia. ¿Cómo saber que amo a Dios? Cuando Dios es el primero en mi vida. Cuando la palabra de Dios, hermanos, es prioridad también en mi vida. Cuando tengo una vida activa, hermanos, de una relación personal con el Señor Jesucristo, en oración. Cuando amo y demuestro ese amor hacia mis hermanos, pero también cuando sirvo obedientemente y con temor hacia Dios. Juan 10:27. San Juan capítulo 10. Dice la escritura, hermanos, en el versículo 27. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Dijo Jesucristo, hermanos, estas son sus palabras, literalmente, mis ovejas, es decir, todos aquellos que hemos creído en Él, y las que son verdaderamente sus ovejas, es así, escuchan la voz del Señor. Y Cristo las conoce. Y esas ovejas, dice, ¿qué hacen? Eso me sigue. Significa obediencia. Significa, son obedientes, porque a lo que yo mando, ellos hacen. A donde yo voy, ellos van. ¿Me explico, hermanos? ¿Y cuántos de aquí no obedecemos la palabra? No cumplimos con los mandamientos del Señor. No escuchamos la voz de Cristo. Que se nos predique, aunque se nos diga, no la escuchamos, hermanos. Endurecemos el corazón y no seguimos la voz de Cristo. Pero Él dice, mis ovejas, las que sí son, escuchen mi voz, me siguen. Hermanos, ahí podemos mostrar, ahí puedes darte cuenta cómo estás sirviendo a Dios. Si estás sirviéndole realmente y lo estás haciendo en temor, hermanos, entonces tú amas a Dios. Pero si no, debemos tener cuidado, hermanos. Deuteronomio capítulo 10. Deuteronomio. Dice la escritura, hermanos, en
el versículo 12 y versículo 13. Si lo encuentran, léalo conmigo, por favor. Dice la Escritura así: ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios y que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy para que tengas prosperidad. ¿Qué es lo que demanda Dios de nosotros? ¿Qué es lo que pide, hermanos, de ti y de mí? Solamente que tengamos temor de Él y que andemos, dice la Escritura, en todos sus caminos, amándole y sirviéndole, hermanos, con temor y con temblor. Pero ¿cómo servimos a Dios, hermano? ¿Realmente tú sirves con temor? ¿Cómo servimos a Dios? Si sirviéramos con temor, tendríamos que deshacernos de todo aquello, hermanos, que no es lícito, que no es correcto. Pero lo hago y me atrevo a hacerlo porque amo a Dios. Josué 24:14. En Josué 24:14. Josué está delante de todo el pueblo. Josué pone delante del pueblo un reto, hermanos. Y en esas palabras le dice al pueblo: ahora pues, temed a Jehová y servirle con integridad. Sírvele. Primero dice: ten temor de Dios, teme a Jehová. Y luego dice: sírvele con integridad, íntegramente, que no haya nada malo en ti de pecado, que no haya ninguna intención negativa, que cuando sirves no lo haces por obligación o responsabilidad, sino que lo estás haciendo por amor, porque amas a Dios. Y en verdad, dice la Escritura, hermanos, y quitad de entre vosotros, dice, los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río, en Egipto, y servid a Jehová. Hermanos, cuando amamos a Dios, estamos dispuestos a servirle. No por una carga, no por una responsabilidad. Estamos dispuestos a servirle porque hay amor hacia Dios y queremos, hermanos, que Dios sea glorificado y queremos que la obra de Dios también se engrandezca, hermanos, y sea lo mejor. Entonces yo me preparo lo mejor posible, dedico tiempo a la preparación de mi clase, de mi estudio, de mi mensaje, hermanos. ¿Por qué? Porque quiero honrar a Dios y porque quiero servirle y porque tengo temor a Dios. Pero si no hay amor, hermanos, entonces como salga, ¿verdad? Como salga, como caiga, ahí a la mera hora inventando cosas, ¿verdad? Para sacar adelante el compromiso que tengo. ¿Dónde está tu amor hacia Dios? Eso no es amor a Dios, hermanos. Eso es cumplir una obligación que tienes. Primero de Samuel, capítulo 12. Primero de Samuel, 12:24. Dice la Escritura, hermanos, y consoló, perdón, estoy en el segundo. Dice, solamente temed a Jehová y servirle de verdad con todo vuestro corazón, pues considerad cuán grandes cosas ha hecho por vosotros. Nada más, así de sencillo. Sin otra cosa. Nada más teme a Dios y sírvele en verdad con todo tu corazón. Nada más. Y motívate considerando lo que yo ya he hecho por ti. Porque eso es amar a Dios. Y el último pasaje, Hebreos 12:28. Hebreos 12:28, y aquí terminamos, hermanos. Dice la Escritura, si lo tienen, los que lo tengan, léanlo conmigo, por favor. Dice la Escritura:
Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. Ahora yo le pregunto, hermanos, una vez más. Si Cristo estuviera entre nosotros aquí parado, y te mirara a los ojos, y te preguntara y te dijera, ¿me amas? ¿Cuál sería tu respuesta a la luz de la palabra de Dios? Analiza el mensaje, hermanos, analicen los pasajes, mediten en ello. Si es necesario, póngase cuentas con Dios, comienza de nuevo. Porque la mayoría no amamos a Dios como decimos, o como Dios quiere que nos ame. Porque tú puedes decir amo a Dios, Pedro lo dijo 2 veces. Dios quiere que realmente ames a Dios. Vamos a ver.